Bueno, qué triste que al final uno de los mayores desafíos que tenga España sea seguir siendo España. Seguir siendo constitucionalista, seguir manteniendo un Estado de Derecho. Qué triste que haya que seguir peleando porque la nación más antigua de Europa siga siendo nación. Bueno, vamos a centrar el programa en dos desafíos, en dos amenazas larvadas que tendrían que ser solucionadas de una vez por todas. Bueno, ya veremos. Ahora, hay una cuestión que es todo el golpe separatista, lo digo porque hemos vuelto a escuchar llamamientos permanentes por parte de Bildu, por parte de Esquerra. Aquellos no van a cesar. ¿A qué piensan convocar otro 1 de octubre? Si es pactado, si no es pactado, les da olímpicamente lo mismo. La cuestión es volver a intentar reventar España. Pero escúchenle a Otegi, atención. Este es el gobierno que puede demostrar, si quiere, si tiene voluntad o si puede, que pueden hacer las cosas de diferente manera en el Estado español. Pero es la última oportunidad. Si este gobierno no es capaz de hacer eso, los vascos, los catalanes y los sectores populares del Estado tendremos que tomar otro tipo de decisiones. Se refiere al gobierno de la pasada legislatura, al gobierno del Partido Socialista, pero ellos están exactamente en las mismas. Tenemos un problema sideral, o se aplica el Estado de Derecho en todos los rincones de España, o tenemos directamente el problema de dejar de ser. Ni problema, ni ventaja, ni historias, de dejar de ser. Pero tenemos un segundo problema también, y es que la expansión de esta falta de seguridad jurídica se ha trasladado a lo más sagrado que puede haber cuando tienes que esforzarte, cuando tienes que construir un país, cuando tienes que construir la economía de tu familia, la propiedad privada. Y eso tiene un nombre en España clarísimo: ocupación. Una amenaza abierta a todo aquel que quiere construir algo, un patrimonio, sacar adelante a su familia, ahorrar, es decir, lo que construyen los países. Bueno, de todo ello vamos a hablar en el programa porque la situación es literalmente lamentable en dos flancos que pueden dinamitar España y dinamitar cualquier economía familiar con los ocupas. Empezamos. Porque siempre hemos estado al lado de la democracia. Y la cuestión es si los demócratas del resto del mundo también estarán al lado de la democracia cuando nosotros decidamos nuestro futuro en un referéndum de autodeterminación. Hemos sentado al gobierno español en una mesa de negociación en la que ha tenido que reconocer que hay un conflicto político entre el Estado español y la sociedad catalana. Pues ahí lo tienen, un ejemplo de demócrata. ¿Quién es el demócrata según este señor? Y esto es lo que hizo durante toda la primera legislatura, pactado con Pedro Sánchez. Bueno, pues el demócrata es aquel que malversa dinero público, que después de exigirlo en impuestos a la población, lo saca de manera que no vaya a inversiones en infraestructuras, a educación, a sanidad, a servicios sociales, sino que vaya a fabricar su parapaís. Porque es que él está convencido de que es que él pertenece a otra raza. Y que por lo tanto a él le tenemos que pagar lo que sea y, por cierto, una vez condenado, lo tenemos que indultar. Él se denomina demócrata. ¿Cuál es el pequeño problema? Que todo esto es lo que han estado operando desde hace muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, hablo desde el 99-2000. Además, miren que el plano que era de uno de los mítines que se dieron en Durango antes de las elecciones es maravilloso, porque salen perfectamente unidos. Sale Junqueras con el cartel de H. Bildu, claro, pues sí que son lo mismo. El pequeño problema es que, cerrada esta legislatura de Pedro Sánchez, los tenemos totalmente envalentonados. Se les ha prometido todo, indultado todo, perdonado todo, rebajado todos los delitos que les afectaban. Y prometido, repito, prometido absolutamente todo. Y ahora quieren ya su referéndum 1 de octubre. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado Raúl de estar aquí. Vilas, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Hablábamos en el anterior programa y os lo vuelvo a repetir porque yo veo que es uno de los desafíos más brutales que tiene España. Esta gente está lanzada, Raúl. Sí. Y les veo tan lanzados que veo muy complicado ahora que a su gente, a sus CDRs, a sus tsunamis, a toda esta cosa que le ponen apellidos democratic y que son estalinistas puros, a ver cómo se mete esto en cintura, a ver cómo se evita que la carrera separatista continúe, a ver cómo se corta, si es que se corta, y se corta de qué manera, y de alguna vez el flujo de dinero del que ellos se benefician, de dentro y de fuera, porque de esto podríamos hablar mucho. Es asombroso, bueno, asombroso no, porque ya estamos acostumbrados cómo le dan la vuelta a la realidad. Que este señor, este delincuente indultado por Pedro Sánchez, se atreva a decir que ellos siempre han estado al lado de la democracia, cuando es exactamente lo contrario, cuando precisamente la democracia es el principal obstáculo que tienen para conseguir su objetivo. La democracia española, la democracia que se basa en el respeto a las reglas, en que todos los ciudadanos españoles somos iguales y tenemos la misma capacidad de decidir. La sociedad catalana tiene
perfectamente garantizada su representación democrática. Tienen las provincias catalanas, las circunscripciones catalanas tienen el mismo número de escaños en función de la población que el resto de provincias, y los representantes de los catalanes están en el Congreso de los Diputados y pueden trasladar todas las demandas de la sociedad catalana. El problema es que la democracia, para lo que ellos quieren, exige algo a lo que no son capaces de llegar a través de la democracia. Por eso la vulneran y se la quieren saltar. Y yo estoy convencido de que ya tienen pactado y preparado un referéndum de autodeterminación, también haciendo trampas, porque hasta en eso son tramposos, que sería bueno utilizar una supuesta reforma del estatuto para darle apariencia de legalidad, pero luego utilizar el resultado ese como legitimación de lo que ellos pretenden. Pasar de lo no que vinculante nadie tenga ninguna duda, a lo y en el plenamente País Vasco vinculante. exactamente lo mismo. Yo quería llamaros la atención sobre un tema completamente accesorio, pero que me parece interesante, que es lo curioso que es que el nacionalista catalán, cuando va al sitio de los nacionalistas vascos, no hable en vasco, pero tampoco hable en francés o inglés, otro idioma, ¿no? Oye, ahí estaba dando el tío el Están mitin en reclamando. español, ¿eh? Entre ellos hablan español. Entre Tienen ellos lengua hablan en familiar español. y lengua de reclamación. Resulta que es un invento eso de España y tal, pero ellos van de Cataluña al País Vasco y hablan en español. Oye, es un tema curioso. Y los dos partidos reciben subvención española, así es una Hombre, cosa por maravillosa. supuesto. Dicho esto, que es un poco de broma, pero tampoco del todo de broma, efectivamente el tema es bastante dramático, la situación yo creo que es muy mala. Estos años de Pedro Sánchez la han colocado en la frontera, digamos, de lo que ya no se puede Al borde del soportar, precipicio. al borde del precipicio, y va a ser muy difícil echar marcha atrás, porque claro, cuanto más lejos van, más difícil es marcha atrás, y porque antes los partidos, incluso los partidos separatistas como Esquerra, vivían en una ambivalencia, bueno, sí, pero no, más adelante se verá, pero ahora todo su caudal político está empeñado en ese proyecto que ya no es una cosa a futuro, que vamos a en país, como dicen ellos, vamos haciendo país, sino que que el país que ya no es país, que es Estado y que lo queremos en este momento. Es que llevan mucho tiempo. Ellos llevan negociando los tripartitos, la cesión de todo el poder en Cataluña, en País Vasco y en Navarra, a las fuerzas ultraseparatistas, en el caso de País Vasco y Navarra, directamente a los proetarras, al partido heredero de ETA. Lo llevan negociando 2000-2003, la conformación de tripartitos, entrega de un poder a cambio de que nos deis el poder pleno allí, a cambio de lanzar toda la carrera separatista. 2000-2003. A partir de ahí, primer golpe abierto, el del 14 con Artur Mas, que aquí parece que no chupamos el dedo y la gente se ha olvidado de aquello, pero si ya hubo un primer intento. Segundo, 1 de octubre de 2017, ni intento ni historias, lo fraguaron. De hecho, están todos en su casa, todos indultados, pero ¿cómo no van a estar lanzados? ¿Cómo van a estar convencidos de que hacen lo que quieran? Y luego una legislatura, efectivamente la de Sánchez, quiero que le escuchen a Otegi cómo la resumía, en la que se les ha dado todo lo que han pedido. Atención. Tú no le puedes decir a la gente, yo llevo 4 años aprobando los presupuestos con Euskal Herria Bildu, llego haciendo acuerdos con Euskal Herria Bildu, pero ahora no me gusta nada Euskal Herria Bildu, porque no es creíble, no es creíble. Por desgracia es que tiene razón. Es decir, se le ha dado todo, se le ha lanzado todo, se le ha financiado todo, se le ha permitido todo, escarcelaciones de terroristas, a su primo, el de Esquerra, directamente indultos, ¿qué más da? Todo vale. Yo simplemente les quiero hacer aquí un resumen, es muy rápido, son algunas de las páginas, de las más significativas, del programa con el que concurrieron a las elecciones del 23J, elecciones generales 2023. Vamos a empezar pues por Esquerra y luego vamos a ver Bildu. Y los puntos son no solamente todo un relato o toda una manera de desvelar que quieren la separación, sino que quieren la anulación y destrucción de todo el aparato institucional que marca la Constitución española. Fíjense en algunos de los puntos. Bueno, defensa de Cataluña, dicen ellos, monarquía o república. Pero bueno, vamos a ver, es que ya es una cosa ya que dices, vamos a ver, tú estás hablando de tu autodeterminación de marcharte, pero también pretendes dejarnos sin monarquía. O sea, no solamente me voy, sino que te destrozo dentro, porque es un ataque pleno institucional a toda la Constitución y a la unidad de España. República Catalana, como no, y democracia. Sí, son ustedes muy demócratas. Por eso están todos condenados por malversación, ¿verdad? Y por un golpe directo a todo el Estado de Derecho. Pero bueno, República Catalana, acabar con el régimen monárquico del 78, República Catalana otra vez, Europa, por supuesto, según ellos, tiene la obligación de mantenerlos dentro. Es una cosa maravillosa. Ellos le imponen todo a todo el mundo. Represión, le llaman represión a que haya actuaciones policiales normales que se rijan por leyes. Pero atención al desmoronamiento. Hablan de monarquía, hablan de república, hablan de un
una república catalana, hablan de la anulación del Estado de Derecho porque tendría que acabarse lo que ellos llaman represión, que es el ejercicio del imperio de la ley. Esto es Esquerra. Vamos con Bildu porque sigue unos parámetros muy parecidos. El esquema es distinto, atención, plurinacionalidad y derecho a decidir. ¿De qué hablan? Reconocimiento de Euskal Herria como nación. Esto iba en ese programa electoral del 23J. Euskal Herria evidentemente no es el País Vasco. Euskal Herria es todo lo que ellos quieren meter ahí. Incorporan Navarra y la parte de lo que ellos denominan el País Vasco francés, que también lo quieren meter ahí. Reconocimiento del carácter político, del conflicto perdón, existente entre Euskal Herria y el Estado español. Ahí vuelven al tema perdón, de la represión, derecho a decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Raúl. Sí, es que sorprende la contumacia de la izquierda y a veces, desgraciadamente, otros sectores, de insistir en esto del apaciguamiento y el diálogo como solución, que parece que dándoles lo que piden o ir avanzando, que se van a calmar. Pues no, evidentemente no, al contrario, están envalentonados. Con esta gente no solo cabe la derrota, porque el nacionalismo se caracteriza porque para ellos lo que ellos llaman sus aspiraciones nacionales están por encima de todo, de la democracia, por encima de, lo hemos visto en el País Vasco con ETA, por encima del derecho a la vida, están dispuestos a matar a la gente y están dispuestos a todo con tal de conseguir eso. Todo, Raúl, incluso sorprende que diga, o sea, sorprende eso, que lo sigan manteniendo cuando es lo único que se ha hecho desde 1978. Claro. Es decir, no, es que hay que negociar, es que hay que dialogar, pero vamos a ver, si llevamos desde el parto mismo de la Constitución concediendo a los nacionalistas cosas que no se debían haber concedido, pero que bueno, podrías decir, entonces vamos a intentarlo, pero es que ya se ha intentado. Se ha intentado entonces y se ha seguido intentando todo este tiempo. Y nunca va a haber un término medio. Nunca va a funcionar. Solo cabe derrotarlos. Y nada más. Y yo creo que mientras eso no nos quede claro a la nación española y a la sociedad española, no vamos a ir a ningún lado y bueno. Pues hay un problema en esto que dices, hay un problema importante, que no es solo de la izquierda, sino que yo creo que es de toda la sociedad española, que es que el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán nos pueden parecer y nos parecen de lo peor, pero han sido los únicos proyectos políticos bien estructurados y bien desarrollados en España. En manos de políticos. Sí. Porque la población española lo tiene clarísimo cuál es su proyecto. Digo políticamente, o sea, los políticos incluso en las instituciones y fuera de las instituciones, pero el tema político, y no solo político, también, por ejemplo, en aspectos como el cultural, han sido los únicos proyectos políticos de verdad desarrollados en España con capacidad, con tenacidad, digamos, con una estructura bien pensada. Y no van a renunciar nunca a su claro. objetivo máximo, cueste lo que cueste. Y mientras esto pasaba allí... Aunque se empobrezca Cataluña y el tiene País nada Vasco, que ver. les da igual. Además, ellos se forran, los dirigentes. Totalmente. Pero que su población se empobrezca da igual. Allí la cuestión única que les interesa es crear esos estados en base a esa nación que se han inventado manipulando la historia. Entonces, en vez de apaciguar, en vez de dialogar, lo que hay que hacer es dar la batalla cultural, porque como bien decías, en eso han sido muy eficaces, y enfrentarse a ellos y derrotarles políticamente. No cabe otra solución. Y mientras esto ocurría allí, en el resto de España, nos hemos quedado a mirarlas. A verlas Por venir. eso te decía yo No se ha hecho- que en cuanto a proyecto de partidos políticos, Sí. el resto, por desgracia, hay una población que está pidiendo que se acabe ya con esta barbaridad. El problema es que, evidentemente, los partidos del área constitucionalista tienen que tomárselo en serio. Pero ha habido Coger este relevo. algún intento. Pienso, por ejemplo, en las legislaturas en las que gobernó Aznar, sí que había un cierto intento de crear ese proyecto político, incluso se le quiso poner nombres ridículos, pero han sido intentos, primero, no de todo el largo político, y que han durado un tiempo, luego se han cambiado, luego se ha hecho exactamente lo contrario, pero nunca ha habido un proyecto, un programa político que se confrontase con aquellos programas durante ni muchísimo menos tanto tiempo, ni tan completo, ni tan bien desarrollado. Es imprescindible una ley nacional que garantice, por un lado, la parte lingüística, que todo el mundo en España tenga el derecho a educarse en español, y también que establezca una serie de contenidos comunes, en mi opinión, cuantos más mejor, en historia, etcétera, que se enseñen
igual en todas las partes de España, con la historia de España por encima de la historia de las aldeas, porque aquí lo importante es que somos españoles, no el pueblecito de donde vengamos cada uno, y recuperar la inspección educativa, una inspección educativa que funcione de verdad. Quiero que recuperemos un pasaje lamentable, lo vais a reconocer inmediatamente porque fue uno de los totales, una de las declaraciones más sonadas y más polémicas de un Pedro Sánchez dando el pésame porque un etarra se había suicidado en una cárcel. O sea, el pequeño problema, y lo de pequeño va con toda la ironía, es que esta gente se ha creído, porque que no me extraña, porque lo han conseguido, que son los más importantes, los que más pueden mandar, los que más deben mandar y los que pueden conseguir cosas de un presidente del gobierno y de un líder del Partido Socialista que se ha entregado a ellos, literalmente, cosas tan bochornosas como esta. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Con dos narices. Hay que decir que se estaba mirando y dirigiéndose a Bildu, porque luego nos dicen que Bildu no tiene nada que ver con ETA, pero cuando lamentas que se suicide un preso de ETA, ese lamento se lo trasladas a Bildu. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Estás el pésame. Meten a los etarras en tus listas. Les esperan a la puerta de la cárcel cuando salen. Pero luego no tiene nada que ver y bueno, y ETA se ha muerto y tal, y esto pasó hace mucho tiempo. Y que te bote chapote es una ofensa lo que pasó hace mucho tiempo es lo de Franco, señores. Eso, ahí sí que no hay ninguna y ahí sí que relación. pactamos la ley de memoria democrática con ellos. En España se lleva tanto tiempo lanzándolos y tanto tiempo incentivándolos que es obvio y es evidente que intentar ahora políticas tienen que pasar y hay que hacerlo sí o sí por situaciones traumáticas. Y esto yo creo que tiene que ser una cosa muy clara. Es decir, el imperio de la ley es el imperio de la ley. Lo que no puedes permitir es que una gente como estos esté haciendo apología permanente de onguietorris, de bienvenidas, de elogios, de todo tipo de mecanismos para ensalzar el terrorismo. No puede continuar esta historia. Y lo que no puede continuar es verlo, para que eso evidentemente continuará, un Partido Socialista entregado en cuerpo y alma a una alianza con tal de superar escollos de poder, etcétera, entregados en cuerpo y alma a un plan de ETA, que es en lo que están. Aquí lo que se trata es de que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales. Y eso significa que todos los españoles nazcamos donde sea, tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Y eso cómo se consigue? Con el imperio de la ley. ¿Y cuál es la obligación del Estado y de los gobiernos? Asegurar el imperio de la ley. Bueno, pues vámonos al siguiente bloque del programa, que es imperio de la ley. Sí que es, o sea, una democracia sin Estado de Derecho se va por el sumidero, literalmente, desaparece. Bueno, pues las claves del Estado de Derecho evidentemente pasan por las leyes y esa ley se impone. Por eso se llama imperio de la ley, se impone, sí, no se negocia. O sea, la negociación es una cuestión previa en la que cada ciudadano lo debate, deposita su voto, democracia representativa, y cuando sale la ley se impone, imperio de la ley. Bueno, pues vamos al asalto que ha quedado larvado a la propiedad privada, los ocupas.